Muchas gracias, primero, Michelle, por invitarme a esta universidad y a este bello país. Es la segunda vez que estoy en México, primera vez en DF, y la verdad estoy muy feliz porque era una de las cosas que quería hacer hace tiempo. Bueno, he puesto la mayoría de los slides están en inglés, aunque hay algunos que tienen inglés y español, pero creo que aparte de la traducción para la gente que no habla español, creo que necesito traducción de vuelta, que hay muchas cosas que no entiendo cuando hablo con ustedes. Entonces, lo que voy a contarles, lo que voy a hablar ahora, tiene que ver con un proyecto que hemos iniciado hace 5 años en realidad en Chacaltaya. Chacaltaya es este monte que ven aquí, y aquí hay un observatorio que tiene más de 60 años, pero tiene traducción en rayos cósmicos, y hace unos años nos dimos cuenta que era un lugar muy interesante para poder hacer estudios atmosféricos. El año 2011 hemos instalado una serie de instrumentos que les voy a mostrar más adelante en este lugar que está a 5.240 metros. Aquí arriba también tenemos algunas observaciones. Hemos obligado a Michelle la anterior vez, hace 2 años, a subir todo esto a pie, pero está en muy buena condición física y lo hizo muy bien. Entonces, y este observatorio se ha logrado gracias a la ayuda y colaboración con todos estos centros. La verdad tenemos mucha suerte como van a ver es un lugar muy interesante para hacer ciencia atmosférica. Entonces, probablemente todos saben, Bolivia está al centro de Sudamérica, tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene 10 millones de habitantes, que para ustedes es tal vez menos de la mitad de DF en términos de gente, y la mayor parte de esta población vive en 3 ciudades que están en lo que llamamos el eje central. En el caso de la ciudad donde vivo yo es la ciudad de La Paz y El Alto, son 2 ciudades que en conjunto suman 1.7 millones de habitantes, que es la segunda ciudad en términos de población en el país. Lo que es interesante de Bolivia es que está situada cerca, fíjense, todo esto son lo que llamamos tierras bajas, entre 200 y 400 metros sobre el nivel del mar, muy plano, y aquí tenemos las tierras altas o el altiplano. Tenemos 2 estribaciones de la cordillera, una acá y otra acá, y el altiplano que se encuentra aproximadamente a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y eso produce, obviamente, una topografía complicada con grandes gradientes de altura, ¿no? Este es un corte, por ejemplo, sobre esta línea negra que está acá, y se puede ver que hay realmente fuertes gradientes. Eso hace que muchas cosas que son más simples en otros lugares sean complicadas de entender o explicar en este contexto, en el contexto de la atmósfera. Entonces, esta es una foto de Google Earth. Aquí está el área metropolitana de La Paz. Este es el alto, que está en el altiplano. No sé si logran ver, pero aquí se ve el eje del altiplano, que está a 4.000, en este caso 4.100 metros. Y la ciudad de La Paz está en un valle, en este valle que se ve acá. Y el laboratorio está en uno de los barrios acá, pero ven ustedes todas las montañas y las diferentes como cañones que se puede ver. Al norte, a como 17 kilómetros del centro del área metropolitana, tenemos Chacaltaya, que como les digo está a 5.200 metros. La ventaja que tenemos con esto es que podemos acceder al laboratorio en aproximadamente 1 hora y media en carro, cosa que ustedes tienen aquí también en sus observatorios, y esa es una ventaja muy grande. Entonces, con esta característica, lo que hemos hecho es trabajar e instalar instrumentos, pero déjenme comentarles un poco la motivación de por qué nos parecía importante poner y medir cosas ahí. Esta es una imagen satelital de MODIS, ¿no? Reciente, de hace unos días, y aquí pueden ver, bueno, aquí se ve, ¿no? Todo esto es Bolivia, básicamente, el lago Titicaca, que tal vez algunos de ustedes conocen o han oído hablar, el Salar de Uyuni, que es el salar más grande del mundo, que tiene 10.000 kilómetros cuadrados, y las montañas están claramente aquí. Y lo que ven acá, esto plomo aquí, es humo producido por quema de biomasa vegetal. Esto no es mucho comparado con otros eventos que hemos tenido. El año 2010 ha sido un año de mucha actividad en términos de quemas, y como pueden ver ustedes, la cantidad de humo, además que se expande muchísimo en el continente, que es generado por quemas en todas las tierras bajas, tanto en Bolivia, en Brasil, sobre todo en Brasil, Paraguay, Argentina. Entonces, esto naturalmente
tiene y crea problemas, porque este humo puede estar meses, 2 o 3 meses, ¿no? Hay gente que vive acá y que en la ocasión que hicimos una campaña no se podía ver el sol prácticamente, una cantidad de humo increíble, ¿no? Y, por ejemplo, y en ocasiones es posible ver en estas imágenes, si uno hace un zoom a esto, uno puede mirar el transporte. No sé si logran ver aquí el humo, como pasa algunos cañones, unos lugares, y termina, por ejemplo, cerca del lago Titicaca, que está a 3.800 metros. Aquí está la ciudad de La Paz y también se puede ver humo que va pasando y llega hasta acá. Las montañas estas están en el orden de 5.000 metros. Entonces, para el humo pasar esto es una cosa no tan simple, ¿no? Tengo esto para mostrarles el Titicaca, Chacaltaya, La Paz, y esto es lo que llaman las tierras bajas. Mismo año, de muchísima quema, solo que unos días después, y lo que quiero mostrar es con un instrumento similar al que ustedes tienen aquí en el techo, con un CIMEL, que es un espectrofotómetro que mide la cantidad total de aerosoles que hay entre la superficie y el tope de la atmósfera. Medimos para los últimos 10 días de ese año, de septiembre de ese año, una cantidad muy fuerte, ¿no? Solo he puesto un gráfico que está en la página web, pero lo normal es que sean niveles muy bajos, como los que están aquí. Esos 5 o 6 días, o un poco más, como 10 días, tuvimos una cantidad de humo muy fuerte en la ciudad también. Eso es lo que indica que este humo puede pasar y pasar las montañas a pesar de la altura de las mismas. Aquí es otra imagen de la que se ve, miren ustedes, cómo pasa el humo grandemente y después se va a mover y se va a trasladar acá, ¿no? Entonces, y esta es una foto tomada en San Javier, en Santa Cruz, al este, en los lugares bajos. Este es un lugar que está más o menos a 400 metros sobre el nivel del mar. El mismo año, el 2010, ahí hicimos una campaña, pero ustedes deberían ver aquí algunas montañas. No se ve nada, ¿no? Y como les digo, era increíble porque fuimos a tomar muestras, a hacer unas medidas, y era difícil, parecía que estaba nublado, pero en realidad era solo humo, estaba completamente despejado. Y la gente que vive aquí a veces está expuesta a estas condiciones por algunas semanas o meses. Entonces, obviamente hay un problema también de salud ahí. Y estas quemas pueden alcanzar dimensiones, el transporte de humo puede alcanzar dimensiones a nivel continental. Aquí está Bolivia, no sé si llegan a ver la frontera. Esto es Brasil, y aquí ven humo. Los puntos rojos son focos de calor o posibles lugares donde hay quema, y ustedes pueden ver muchos puntos rojos, pero mucho humo que está viajando hasta muy al sur, hasta la Cuenca de la Plata, hasta Buenos Aires básicamente, ¿no? Y Buenos Aires está como a 38 sur. Ya pueden ver, es una distancia muy grande en la que el humo puede estar viajando. Entonces, con todas estas cosas, de hecho, la motivación que tenemos y que teníamos al iniciar el proyecto y comenzar a medir, tiene que ver con que este humo llega a los glaciares. En particular llega a los glaciares bolivianos, ¿no? Y la pregunta era ¿cuánto llega y por qué es importante? Y es importante porque este humo está compuesto básicamente de hollín, de material de lo que llamamos aerosoles absorbentes. Puede contribuir a cambios en el albedo, en la cantidad de radiación que es reflejada por el hielo o la nieve de estos glaciares. Pues aquí hay un esquema muy usado en muchos lugares. Primero el hielo o la nieve refleja normalmente mucho, pero si se ensucia con un poco de ceniza, de humo que se deposita en el glaciar, este va a absorber más, ¿no? Y la otra cosa que nos parecía muy interesante, que ya se reportó el año 2010, que además no solo podía cambiar el albedo del hielo nieve, sino también producir un calentamiento de la atmósfera local, en este caso sobre zonas de altura en los Himalaya, debido a la presencia de estos aerosoles absorbentes, ¿no? Entonces, la pregunta que teníamos ya desde hace un tiempo era ¿cuál será el efecto de todo este transporte de humo sobre los glaciares nuestros? Y los glaciares nuestros son importantes porque la ciudad de La Paz, por ejemplo, y el Alto, con 1.7 millones de habitantes, toman el agua, especialmente en época seca, de estos glaciares. Y
Sabemos de estudios que se han hecho de medidas principalmente desde el año 91, pero hay algunos estudios un poco más antiguos todavía, que los glaciares, no solo en Bolivia, que hay este es un estudio, un resultado de un estudio del grupo francés que trabaja mucho tiempo ya en Sudamérica, que muestra de medidas claramente un retroceso. Aquí tienen el cambio en porcentaje de glaciares, ¿no? Y este cambio ocurre fuertemente desde el año 80, ¿no? Y no solo, les decía, no solo en Bolivia, aquí tengo estos 3 glaciares he marcado acá, pero hay muchos que están en Perú y alguno en Ecuador. Entonces, sabemos que hay un retroceso. La pregunta es, ¿habrá alguna contribución de estas partículas que terminan en los glaciares, de estos aerosoles absorbentes, a este retroceso tan marcado? Porque cuando uno mira los registros de temperatura, no encuentra una tendencia tan fuerte, no es tan fácil encontrar esa tendencia. En parte puede deberse eso a que los datos observacionales que observados de temperatura tal vez son muy ruidosos, pero no es muy claro que uno pueda atribuir directamente este retroceso directamente al incremento de temperatura. Entonces, una de las preguntas que queremos responder y todavía no lo hemos hecho es ver si todo este transporte tiene alguna contribución a este retroceso observado de los glaciares. Entonces, el año 2010, antes de poner la estación en Chacaltaya, hicimos algunas medidas con un impactador, un equipo como estos, para ver cuánto podíamos ver si llegaba realmente, no solo en los eventos donde es claramente visible en las imágenes satelitales, sino en otros durante la temporada donde no es posible mirar de manera tan evidente en la imagen satelital si es que había transporte de humo hasta Chacaltaya. ¿No? Y he puesto esta foto además porque algunos de ustedes tal vez conocen o se acuerdan de esta persona, es Rubén Mamani, un colega mío que estuvo trabajando aquí durante la campaña Milagro, ¿no? Entonces, con él hicimos las medidas, no solo medimos aquí, nos fuimos a las tierras bajas y encontramos que efectivamente entre junio, que es más o menos limpia, una época limpia, tenemos menos, y agosto, cuando teníamos condiciones mucho más, donde había mucho más humo, había un incremento de la cantidad de material particulado. En Chacaltaya, un lugar, insisto, con 5.200 metros de altura, donde uno no espera encontrar mucho de nada en realidad, ¿no? En lugares bajos era todavía mucho más grande el asunto. Entonces, sabíamos que era interesante. A esa vez teníamos un colega trabajando en el Max Planck, tomó algunas de las muestras que teníamos y encontramos, claro, hollín básicamente, ¿no? En las muestras. Pero este es un terreno que estábamos aprendiendo a trabajar con esto, y en el camino tuvimos suerte y, como les digo, nos topamos con un conjunto de investigadores europeos que estaban también muy interesados en poder ubicar un lugar donde hacer muestreo en Sudamérica donde no hay muchos estudios, y gracias a eso el año 2011 en diciembre montamos una estación en Chacaltaya. Esta es una foto reciente donde se puso diferente tipo de instrumental. Ahí tengo una descripción rápida de lo que tenemos. Medimos CO2 y metano, por ejemplo. Medimos las propiedades, movilidad a través de la movilidad eléctrica, el tamaño y la concentración de partículas. Medimos la concentración de carbón negro con 2 instrumentos, propiedades ópticas con este otro, concentración de gases de otros como el ozono o partículas muy pequeñas a través de este otro. Estábamos midiendo mercurio por un tiempo, tuvimos un accidente y se ha derramado mercurio en el laboratorio, y eso ha hecho que sea imposible continuar medidas, etcétera. Y hay otros equipos más, tanto afuera del laboratorio acá como en otras instalaciones. Por ejemplo, estamos midiendo isótopos de deuterio y de oxígeno 18 para intentar entender procesos de precipitación en la región. Entonces, se ha logrado instalar y hacer funcionar el laboratorio desde el año 2011 con éxito. Está trabajando de manera continua. Mi laboratorio y mi instituto presta el soporte adecuado para hacer esto, incluida, por ejemplo, cosas como mantener la línea eléctrica que llega hasta ese lugar, ¿no? Entonces, y esto tenemos además en la cima, a 5.380, una pequeña cabina donde medimos. Sí, perdón, no he mencionado, toda la meteorología se mide, y además estamos haciendo algunos estudios con un drisdrómetro
y tenemos desde La Paz ahora con un grupo de Appalachian State University estamos midiendo el perfil vertical con un radar vertical. Hay varias, sí, lluvia es muy importante, de hecho. Entonces, les decía, tenemos una caseta que antes se utilizaba para transmisión de radiofrecuencia para la compañía que genera energía eléctrica, porque muy cerca de acá hay un valle que tiene un gradiente de más o menos 4.600 a 900 metros, donde hay 9 lagunas que generan toda la electricidad para la ciudad. Entonces, ahí nos dieron esta cabina e instalamos la meteorología, pusimos ahí, y estamos también muestreando material particulado, especialmente iones solubles en la región. El análisis de estos filtros se los hace en Francia, no tenemos la capacidad analítica todavía en Bolivia, pero esperamos que más adelante sí podamos hacerlo. Aprovecho este slide para mostrarles, esta es la parte sur desde la estación, desde esta estación, ¿no? Y esta es la parte norte, ¿no? Como ven, aquí está la ciudad, el alto está acá y un poco más acá que no se ve, está la ciudad de La Paz. Entonces, algunas cosas porque voy a hablar mucho de época seca y época húmeda. Entonces, esta es la climatología de 30 años en el aeropuerto de La Paz, que está en el altiplano, a 4.000 metros. Y aquí se puede ver claramente que tenemos una época muy seca y una época muy húmeda, ¿no? Y lo que hemos hecho es definir esto, bueno, para lo que queríamos, en época, bueno, seca y húmeda, pero la seca la hemos dividido en dos: época seca, pero donde no hay quema de biomasa, y época donde sí tenemos quema de biomasa. ¿Ya? Entonces, voy a mencionar esto, vamos a utilizar esta terminología todo durante la charla. Entonces, las observaciones preliminares que tuvimos el año 2012, por ejemplo, nos muestran, fíjense, aquí están las fechas, son 10 días que estoy poniendo acá para el año 2013. Esto es para enero. Enero es época lluviosa, es el verano, pero llueve mucho, está muy nublado, se parece, creo, un poco a lo que se ve, por lo menos veo estos 2 o 3 días aquí en México. Entonces, cuando está muy limpio, como pueden ver ustedes, ¿y qué tengo acá? Tengo la concentración de carbón negro, esto está en nanogramos por metro cúbico. Ven que hay muy poco, ¿no? Día a día se ve algunos picos, pero hay días que es muy, muy limpio. Y eso es porque está lloviendo mucho, como ahora, ¿no? Le mencionaba Michelle, ¿dónde está el problema de contaminación urbana tan famoso de México? Si está muy limpio, ¿no? Entonces, se ve claramente que está muy limpio. Pero ya, por ejemplo, en mayo, pueden ver que cada día en Chacaltaya se observa un pico, o casi cada día, de mayor o menor intensidad. Y si vemos en septiembre, recuerden, septiembre era la época seca, o la transición entre la época seca y hay algunas lluvias, pero donde tenemos intensa quema de biomasa vegetal, se puede ver no solo que es cada día estos picos, sino que pasan en la noche también se observa una gran cantidad de material particulado, en este caso carbón negro. Entonces, esto es un caso, son 10 días en 3 épocas diferentes. Lo que tengo acá ahora son gráficos que muestran la evolución en 24 horas. Esto es un promedio entonces de lo que se mide acá. Sigue siendo este mismo carbón negro, pero ven ustedes que tanto en época seca, en época húmeda, en época seca y cuando tenemos quema de biomasa, tenemos un comportamiento interesante. Es muy, muy bajo en general y muy constante en las horas de la mañana hasta tipo 10, 11 de la mañana, y hay una rápida subida de la concentración de carbón negro y de otros parámetros que medimos, y después baja lentamente en todas las estaciones. Esto es más evidente aún, por ejemplo, cuando uno toma una distribución, siguen siendo 24 horas acá, pero en este caso el gráfico lo que muestra, en el eje Y está el tamaño de partículas, ¿no? En diámetro en nanómetros, de 10 a 500, y en colores está la concentración. Para lo que queremos, rojo indica muchas partículas y azul o negro indica muy pocas partículas. Una vez más, algo que llama la atención muy, muy rápidamente es que tenemos un incremento muy marcado, por ejemplo, en época seca, alrededor de las 10:30, 11 de la mañana. Esto es un promedio, pero se ve claramente el incremento de la concentración de partículas a esa hora. Y lo mismo pasa en época seca, pero cuando hay quema de biomasa vegetal. De hecho, hay una pequeña diferencia entre estos dos gráficos, y se puede ver que también ocurre algo parecido, aunque la cantidad de partículas es mucho menor claramente, en época de lluvia, en época cuando hay precipitación, y esto limpia básicamente las partículas que tenemos en la atmósfera. Entonces,
Lo bueno de estar aquí, mostrar algo parecido, es que se parece mucho la situación a lo que tienen aquí en México, ¿no? Y estas son medidas que estamos haciendo desde el laboratorio en la ciudad con un LIDAR, ¿no? Es un LIDAR de neodymium-YAG, donde estamos midiendo retrodispersión básicamente, que está corregida en rango y nos da una idea de la concentración de partículas. Todavía no tenemos, aunque están ya listos para lanzar adelante el algoritmo de CLET para poder medir realmente la concentración, pero aquí nos da una idea de lo que pasa. Y con un algoritmo que se llama, con una técnica de wavelets, estamos calculando el tope de la capa límite planetaria, ¿no? Y aquí se tiene el eje Y, la evolución temporal, ¿no? Normalmente no hacemos medidas de 24 horas, no hacíamos antes, porque antes solo el LIDAR es un láser que se apunta a la atmósfera directamente y se mide con un telescopio, básicamente la señal que se refleja o que se dispersa de la atmósfera, y estaba midiendo solamente al cenit, ¿no? Entonces, como estamos en el trópico, La Paz está a 16 sur, el sol está muy alto aún en invierno, entonces a mediodía no podíamos medir. Pero ¿qué es lo que observamos? Observamos, fíjense aquí la capa límite, el tope de la capa límite está más o menos a 800 metros y después se observa una subida fuerte y rápida y después tenemos mucho, ¿qué es esto? Turbulencia, y después baja lentamente otra vez al nivel original. Esto es para un día en particular, el 23 de junio del 2012. Y esta, como referencia, la línea simula dónde estaría Chacaltaya, ¿no? Entonces, y este es otro día, por ejemplo, también acá, donde se ve claramente poca actividad temprano y después mucha actividad y mucha convección típicamente en la ciudad, ¿no? Entonces, lo que esperamos y observamos es tener, otra vez, con la determinación claramente el tope de la capa límite sube, ¿no? Y eso es lógico, tenemos convección, la superficie de la Tierra se calienta y tenemos subida, el aire sube, y eso es lo que pensamos estamos recibiendo en parte en Chacaltaya, ¿no? Ahora, el año un poco más tarde hicimos una campaña de medida con equipos similares en la ciudad del Alto y La Paz, ¿no? Y lo que tengo aquí es tratar de ver la relación que existe entre Chacaltaya y el Alto. Aquí los datos para la época de la campaña, en promedio para unas 3-4 semanas que hicimos entre de la semana, ¿no? De los datos de Chacaltaya, donde se ven los picos de cada día, cambia la intensidad, entonces ha ocurrido probablemente precipitación aquí o algo así, y ustedes ven la ciudad en el Alto. La ciudad la ciudad lo que muestra son cada día 2 picos, que también son típicos de lo que pasa en una ciudad, ¿no? Tienen el correspondiente al tráfico de la gente moviéndose hacia la escuela, los trabajos y después el retorno a casa, que se observa claramente aquí. Y una cosa interesante es que entre el pico de la mañana y el pico que se observa en Chacaltaya hay más o menos unas 2 horas de retraso, ¿no? No se observa, algunas veces sí, pero en la mayor parte de las veces no se observa el pico grande de la tarde acá. Y el otro asunto es que la cantidad, fíjense, la concentración en el Alto de partículas sube mucho en la mañana, todavía la capa límite planetaria está baja, pero después baja casi a los niveles más bajos del día, alrededor del mediodía. Y eso implica que hay convección muy fuerte en general, de lo que pensamos por lo menos. Además pueden observar que esta es la temperatura está fuertemente anticorrelacionada con este mínimo de temperatura a mediodía. Ok, este es un gráfico un poco lleno, pero me voy a tratar de explicar rápidamente que son todas las medidas básicamente que generamos, pero lo que quería mostrarles era, este es un día en particular, ¿no? Los puntitos verdes, o los cuadrados verdes que ven ahí, representa la variabilidad de la dirección del viento. Es la varianza de la dirección del viento, básicamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense ustedes, si se fijan solo en los puntos verdes, o en los cuadrados verdes, en la mañana está muy bajo, en general, pero después tenemos valores mucho más altos relativamente. Los ejes en colores corresponden a cada una de las cosas que tengo aquí. Y después vuelve a bajar. ¿Qué nos da
esto es el viento medido en Chacaltaya, a 5.380 metros, pero no la velocidad, sino la variabilidad, ¿no? Tenemos la veleta cuando está a esta altura está moviéndose mucho, mientras que aquí más bien está casi quieta, en dirección. Y la idea es simple, pero es buena y además es una idea antigua, ¿no? Que uno puede intentar medir. Cuando la dirección varía poco, lo que indica es que la estación, o en este caso la estación que mide la dirección de viento en la cima, está en la troposfera libre, donde normalmente tiene una dirección definida, no es la misma todos los días, pero no cambia mucho, mientras que cuando la turbulencia llega al lugar de medida, la dirección va a variar mucho, que es lo que estaríamos viendo aquí. Entonces, podemos utilizar este indicador de la variabilidad de la dirección de viento para intentar saber si estamos o no en la troposfera libre. Y esto corresponde bien, por lo menos, no siempre funciona tan bien, pero por lo menos corresponde muy bien en el día. No siempre elige lo que mejor funciona, ¿no? Entonces, funciona muy bien, por ejemplo, en esto, los puntitos rojos y los triángulos rojos corresponden a carbón negro. Ven cómo sube fuertemente la concentración y después baja acá. En este caso particular, esto en naranja es ozono. También hay una subida que no siempre se observa, ¿ya? El ozono tiene un comportamiento no necesariamente fuertemente correlacionado con el carbón negro. También tengo CO, la concentración de CO que es bien plana acá y después sube los puntos, los rombos azules que se ven ahí. Y tengo, este otro es CO2, medido por el picarro, que varía, pero las escalas hay que tener, aquí está de 389 a 390 ppm nomás, ¿no? Entonces, por eso varía un poco. El CO2 no necesariamente sigue esto de acá. Entonces, el punto de esto es que queremos saber qué es lo que pasa, es la capa límite, pero no es solamente la capa límite, como voy a mostrar un poco más adelante. Entonces, veamos. ¿Qué tenemos en estos 3 años? Que es lo que dice el título de la charla que he puesto. Tenemos, aquí lo que les muestro son 3 cosas, o 2 cosas, pero divididas, una de ellas divididas en rangos, ¿no? Es básicamente el número de partículas, pero divididas en rangos de 10 a 30 nanómetros, que se llama en el modo de nucleación, ¿no? Que son partículas muy, muy pequeñas, que van a ser aquellas que a la larga pueden crecer para hacer núcleos de condensación de nubes, por ejemplo, ¿no? Y que van a competir para crecer de alguna manera. Tenemos otras en el modo entre 30 y 100 nanómetros, que se llaman el modo Aitken, y entre 100 y 500 nanómetros, que es el rango que tenemos en el equipo para medir, que es el modo de acumulación. Y en el eje en el eje X tenemos los 3 años de medidas que tenemos de manera continua prácticamente desde enero hasta diciembre. Entonces, es interesante, ustedes pueden ver en junio, julio, lo primero que podríamos ver, o más bien aquí, agosto, septiembre, perdón, uno espera tener valores altos de número de partículas, es la época de quemas, la época de transporte de humo. Y efectivamente, el 2012 tuvimos un número de partículas muy elevado, aquí se puede ver sobre todo, pero no, uno diría, pero respecto a los otros años no parece que ha habido mucha diferencia, ¿no? En el caso del carbón negro la diferencia es mucho más grande y en otros gráficos se va a ver más todavía. Pero el 2013 y el 2014, donde sí hemos tenido quemas no muy intensas, no parece una diferencia tan notable, ¿no? Como de costumbre aquí los puntitos rojos son valores outliers, son valores extremos. Y las cajitas hablan de ciertos percentiles en los que se tienen los valores. Entonces, algo que es más interesante es que, fíjense, en época, esta región verde corresponde mayo, junio, julio, que es invierno para nosotros, donde no hay casi nada de lluvia, y tenemos en este año, por ejemplo, valores de número de partículas mucho más elevados, de hecho el más grande de este periodo de 3 años que tenemos. Aquí tenemos para 30 y 100 igual, aunque aquí no se ve entre 100 y 500. ¿No? Entonces las partículas pequeñas aparecen en invierno aparentemente, y mientras que cuando las partículas son más grandes se ve mucho más claramente la influencia eventualmente del humo que llega a la región. Okay. Entonces, esto es un gráfico, perdón, he comprimido 3 en 1 para tratar de mostrar lo que quiero. Aquí lo que tengo son
el tiempo en años. Este es el año 2012, 2013, 2014 en el eje Y. Y otra vez hay 24 horas aquí para cada uno de los gráficos, solo que está separado por el modo de nucleación entre 10 y 30 nanómetros, el Aiken entre 3 y 100 y de acumulación. Entonces, ¿qué puede ver uno acá? Bueno, ven de 0 a 10 de la mañana, de medianoche a 10 de la mañana, típicamente y los colores, otra vez, rojo significa mucho, el número grande de partículas, y negro o azul es un número bajo. Como ven ustedes, en la mañana de entre 0 y 10 de la mañana, más o menos, la concentración en el modo de nucleación es muy baja. Es decir, la atmósfera está muy limpia en general. Y algo parecido se puede observar en los otros dos modos, aunque el número de partículas es más grande, como ven en el caso del modo de acumulación. Pero siempre tenemos el incremento fuerte alrededor de las 10, 11 de la mañana, que coincide con lo que hemos visto antes, ¿no? Significa, tenemos probablemente el rompimiento de la capa límite, convección y transporte hacia la estación. Es decir, hay un incremento muy rápido a las tipo 10, 11 de la mañana, pero después, como ven aquí también, la disminución en el tiempo baja lentamente, ¿no? Y varía además fuertemente entre un año y otro, hay una fuerte variabilidad interanual. Una cosa que es interesante es que, por ejemplo, aquí, en esto que se ve en una franja negra o menos brillante, corresponde otra vez al verano, ¿no? Época de lluvias. Aquí desafortunadamente no tuvimos datos, perdimos datos, el equipo no estaba funcionando por 2 meses. Entonces, es consistente. Algo más que se podría remarcar aquí, es que si uno mira los 3 años de medidas, el año más intenso en términos de la cantidad de número de partículas ha sido el año 2014 para el modo de nucleación y el modo Aiken, ¿no? De partículas pequeñas, mientras que lo contrario o algo diferente ocurre en el caso de la acumulación, que ha sido el año 2012, el año que hemos tenido más partículas en este modo, en este tamaño. Y esto es consistente con una cosa que se ha publicado el año pasado de eventos de nucleación. En este caso tenemos otro instrumento que es el NICE, que es un instrumento que mide en un rango mucho más pequeño todavía, mide de 0,3, nominalmente de 0,3 a 40 nanómetros, es decir, partículas realmente a nivel iónico básicamente, que después van a actuar como núcleo, que van a crecer. Y lo que se ve aquí justamente son 2 eventos que se remarcan en el paper, ¿no? En mayo 6 del 2012, otra vez, el diámetro de las partículas está en el eje Y y el tiempo en el eje X. Entonces, ¿qué es lo que uno ve aquí? Aquí hay baja concentración, y de repente comienzan a crecer el número de partículas en diferentes tamaños, que es este diagrama que se puede ver aquí, ¿no? Entonces hay crecimiento, y llaman formación de nuevas partículas, básicamente es lo que ocurre acá, ¿no? Y en este caso se ven eventos que son consecutivos, que no es tan fácil de observar normalmente, o eventos separados, pero en el mismo día. Y ha habido, una de las cosas que se remarca, ha habido un mes donde cada día del mes ha habido estos eventos de nucleación, que no es común, ¿no? De hecho, una de las conclusiones del paper es que la más alta frecuencia de nucleación reportada hasta ahora en cualquier lugar es aquí en Chacaltaya, ¿no? Pero es consistente. ¿Y cuándo es que existen este tipo de eventos de nucleación? ¿Cuándo hay más en términos del año? En época seca, que es consistente con lo que veíamos aquí. En época, esta época, perdón, no he remarcado, 6.5, 6.7 son estos, cuando tenemos mucha nucleación también, medida por otro instrumento. Entonces, es interesante, tenemos gran formación de partículas en época seca y poca cuando es época de lluvia. Aunque la tasa de crecimiento es mayor en época de lluvias, lo cual también de estas partículas, lo cual también tiene sentido. Solo para completar el panorama, esto es lo que ve el equipo que mide carbón negro, ¿no? Otra vez los 2 años, aquí no hemos perdido datos, en época seca es muy baja en general, y en época húmeda la cantidad de carbón negro es muy baja, y en época seca es donde tenemos, en septiembre, en época de quemas, donde tenemos el máximo, que en este caso particular de muchas quemas, el 2012 ha sido más intenso. Se ve que no solo se produce alrededor del mediodía, sino que esas partículas quedan hasta tarde, casi en la noche, en Chacaltaya. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, son quemas, hemos dicho. Entonces uno puede agarrar y medir
la cantidad de focos de calor. Hay varias maneras de estimar esto, varios satélites que hacen esto, ¿no? Y lo que hemos hecho es básicamente contar en una rejilla para septiembre del 2012. Aquí se pueden ver a través, el rojo se indica muchos focos de calor. En este caso hemos tomado la región del Amazonas que nos interesa, está Bolivia y está Brasil principalmente. Y como ven ustedes, el año 2012 se ve que ha habido más quemas comparado con el año 2013 o el año 2014, que de todos modos son, en la época en septiembre sigue habiendo quemas. Y cuando uno mira esto en términos de el número de focos de calor, insisto que los números absolutos varían dependiendo de qué fuente uno tome. Por ejemplo, si toma el CPTEC de Brasil, los números son diferentes que si toma lo de MODIS, que es el programa de respuesta a los fuegos, pero el comportamiento es muy similar. El comportamiento temporal. Entonces aquí el número de focos, otra vez está el tiempo en el eje X y la cantidad de este número de focos de calor, y ustedes pueden ver que el año 2012 ha habido claramente muchos más focos de calor que el año 2013 o el año 2014, tanto en Brasil como en Bolivia. La otra cosa que puedo remarcar es que el orden de magnitud en Bolivia aquí está 1000, aquí es 8000, significa que hay mucho más quemas en Brasil. Bueno, Brasil es 8 veces más grande que Bolivia, entonces también tiene sentido. Han habido algunos años, interesantemente, donde ha habido muy poca quema, ¿no? Y no había razones meteorológicas, al menos, por las cuales se podía explicar eso, ¿no? Antes del 2010, por ejemplo, ha ocurrido algo así. Y los gobiernos, en el caso del gobierno boliviano, ha atribuido esa poca quema a las políticas que había puesto, porque, pues, por ejemplo, pusieron impuestos a la quema, aunque eran ridículos, muy bajos, a la quema de pastizales o cosas. Porque lo que se hace, ¿por qué se quema? Es la manera más barata de limpiar la tierra, ¿no? No solo deforesta bosque primario, sino cuando cultivan, lo más fácil antes de sacar y demás, quemarlo, ¿no? Entonces, es un problema mayúsculo que no tiene solución todavía. Entonces, y bueno, aquí está otra vez esto de los focos de calor, pero ahora se ve tal vez mejor en el carbón negro, la serie, el promedio móvil de los datos en azul, y igual los 3 años, y ven ustedes que en septiembre hemos tenido un año alto, relativamente el más alto en septiembre del 2012, pero los otros 2 septiembres no son particularmente más altos, ¿no? Lo cual nos ha llamado la atención y todavía no estamos muy seguros exactamente por qué es esto. Pero muestra que hay variabilidad de un año a otro. Este año es un año muy seco y de hecho hemos tenido otra vez estas quemas no tan intensas como el 2010 y veremos qué es lo que podemos concluir. Entonces, bueno, especialmente estos aerosoles que vienen de las quemas, porque aquellos que vienen de la ciudad sabemos de dónde viene de la ciudad, pero aquellos que vienen, los que son producto de quemas que se producen en una región muy grande, ¿de dónde vienen? Necesitamos tratar de entender mejor, porque además para cuantificar y todo eso es importante. ¿Y qué se hace para eso? Se hace lo que se llaman retrotrayectorias, ¿no? Que básicamente utiliza uno resultados de un modelo de tiempo para hacer esto. Claro, viendo aquí el grupo de ciencias atmosféricas tan grande, con cosas tan bonitas, no queda más que para tener un poco de envidia, digo, porque nosotros cuando comenzamos esto, primero somos muy pocos, segundo no tenemos un grupo de modelado propiamente, ¿no? Entonces no podíamos llamar a los colegas que hacen modelos para decir, a ver, por favor, calcúlanos esto, ¿no? Entonces, trabajando con gente de la Universidad de Utah, ellos en realidad, Thomas Reitzler, un profesor ahí, nos ayuda y implementa el modelo WRF, ¿no? Que es el que mucha gente está usando en la comunidad científica. El problema es que para una región complicada como esta, no sabíamos exactamente qué parametrizaciones usar, qué paquetes, cómo elegir, y entonces se hace a través de, utilizando como excusa un proyecto del gobierno boliviano que tenía que ver con cambio climático, y ahí hay algo de dinero, logramos hacer con Tomás que él encuentre un grupo de paquetes de parametrizaciones que pensamos que son las que mejor funcionan en la región. Y se utiliza este modelo, el WRF, en anidado, en realidad 4 veces anidado, porque partimos de 38 kilómetros hasta llegar a 1.1 kilómetros de resolución, ¿no? La rejilla alrededor de Chacaltaya. Se corre el modelo sobre todo Bolivia para los 3 años, luego
tomamos las salidas del modelo y aplicamos para utilizar eso como la meteorología para este modelo de retrotrayectorias, que es el High Split, que es también muy conocido, y hacemos dos análisis, uno que le hemos llamado de alcance corto, de 4 horas hacia atrás, para tratar de ver mejor lo que pasa en la ciudad, y otro de 4 días, para ver de dónde viene en realidad el humo de más lejos, ¿no? Y uno puede obtener cosas, es interesante, aquí está, es un mapa de Google Earth otra vez, donde se ve la topografía y para un día en particular, pero lo que quiero remarcar es que, bueno, y aquí cada una de las líneas y los colores corresponde a una hora en particular, ¿no? Por ejemplo, no se llega a ver, aquí las 17 significa que a las 5 de la tarde he llegado a Chacaltaya una masa de aire que ha seguido este camino básicamente. Una cosa que llama la atención es que las trayectorias siguen los cañones, los pasos que hay entre las montañas. Eso nos da cierta confianza que parece que el modelo está funcionando bien. Hemos validado con algunas otras cosas el modelo, por ejemplo, con precipitación, pero precipitación probablemente es lo más complicado para validar un modelo de este tipo, ¿no? Y bueno, tampoco tenemos muchas observaciones en el país, entonces estamos con el huevo o la gallina, tenemos el modelo, estamos seguros que funciona, no del todo, entonces tenemos que ver algunas otras estrategias. Pero, mirando esto, nos da alguna confianza que las retrotrayectorias son razonables, ¿no? Y nos permite utilizar esto como herramienta. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un análisis de esto, otra vez esto es Bolivia, y hemos decidido tomar uno de mis alumnos que estuvo aquí en diciembre, ¿no? Diego, dice, no voy a utilizar, poca gente creo que utiliza esto, dice, voy a ir a coordenadas cilíndricas, ¿no? Y hacer como si fuera electromagnetismo y voy a analizar esto de otra manera, ¿no? Como un flujo que además me parece súper razonable. Entonces toma una circunferencia de 400 kilómetros de radio centrada en Chacaltaya, por un lado, y toma otra de 20 kilómetros centrada también en Chacaltaya, pero en este caso la mancha urbana, el área metropolitana está aquí, ¿no? Entonces intentamos analizar las dos cosas y creo que estoy un poquito atrasado. Ok, entonces fíjense, este es el análisis para las trayectorias de 400 kilómetros. Aquí se ve la frontera de Bolivia, este círculo de 400 kilómetros de radio, y ha hecho una cosa interesante Diego, porque dice, ha utilizado, como les decía, coordenadas cilíndricas, pero además dice, estos números, los colores tienen una nomenclatura un poco especial. Uno, que es un verde claro, es como si todas las trayectorias vinieran al azar, ¿no? La distribución debería ser equiprobable en los 360 grados. Él divide en 10 cada una de estas regiones, cada uno de estos pedacitos son 10 grados, y dice, bueno, 1 significa que esa es la probabilidad de 10 sobre 360 básicamente. Pero si es azul es un cuarto la probabilidad, y si es más azul, más oscuro es un octavo, para tener idea. No es lineal entonces significa esto. Y bueno, ¿qué es lo que sacamos de aquí? Pueden ver ustedes que la mayor cantidad de las retrotrayectorias, cuando uno habla de 400 kilómetros por lo menos en este círculo, vienen de esta región, ¿no? Interesantemente, uno dice, en época de, lo que sabemos de meteorología, en época del lluvia uno esperaría que las trayectorias vengan del este, ¿no? Porque toda la humedad que llega a los Andes viene del este, no viene del Pacífico, interesantemente. Entonces, pero aquí nos sale que vienen de este lado, ¿no? Y de hecho aquí el histograma que muestra es la distribución en estas coordenadas, ¿no? Ven ustedes el máximo de esto, y cuando uno suma todas estas, en la distribución, más o menos un 38% de todas las trayectorias llega de esta dirección, del noroeste, o de lo que, como le llamó él, del noramazonas. Porque los vientos hacen una cosa, si llegan, encuentran los Andes y después giran y se mueven hacia el sureste. Pero también hay vientos que vienen a esa región desde el oeste completamente, y algunas desde el este, como tal vez esperábamos, ¿no? Uno puede tomar esto y definir entonces un grupo de regiones, que es lo que hemos hecho, basados en la cantidad y de dónde venían todas estas trayectorias que atraviesan esto. A estas alturas tal vez no es muy interesante, pero para nosotros es importante correlacionar la fuente con lo que medimos, ¿no? Porque no solo medimos la cantidad, sino también cosas químicas. Entonces, ese era el objetivo de esto que estamos haciendo. Y el resultado se muestra como resumen acá, donde lo que se ve,
diagrama que está aquí, estos son los grados, o sea, de dónde viene, y el tiempo de los meses, esto es en enero a diciembre, y esto es consistente con, por ejemplo, esto de acá es lo que viene de esta región, de esto de acá, y es máximo en verano, y es mínimo en invierno, que tiene sentido porque no llueve en invierno básicamente en la región, mientras que aquello que viene, que está en lila, viene del oeste, y eso ocurre mayoritariamente en invierno, que es consistente, insisto, con lo que sabíamos, pero van a ver que hay algunas cosas que son un poco raras. Cuando uno va a 20 kilómetros ya mucho más cerca de Chacaltaya, la distribución cambia, no hay el máximo aquí para comenzar, ¿no? Aparece un máximo a la izquierda por el oeste y un mucho más distribuido al este. Dice, pero ¿qué pasa? ¿No? O sea, lo que pasa, lo que queremos hacer, quiero hacer el punto aquí es que a veces uno toma los datos, analiza y dice, viene de este lugar y como que lo extrapola. Pues no, cuando uno tiene topografía complicada, el asunto no es tan simple. Y de hecho, por ejemplo, todo lo que vemos que pasa por la ciudad, esto es un filtro, estas son trayectorias a 20 kilómetros que pasan por la ciudad, que uno dice, están contaminadas, deberíamos recibir esto en Chacaltaya. ¿De dónde vienen cuando uno las ve a 400 kilómetros de distancia? Pues vienen de muchos lugares, no solo del sur, ¿no? Es lo que decía. Y al revés, si uno toma y dice, todo lo que entra por esta región que le hemos llamado el Noramazonas, donde tiene más... la cantidad de trayectorias que pasa es muy alta por aquí, se distribuye de alguna manera en toda la región para llegar a La Paz. Entonces, eso es algo que se debe tomar en cuenta en una región de montaña, ¿no? Y nos parecía un mensaje interesante de transmitir que no es lineal, porque a veces eso es lo que tiende uno a hacer, ¿no? Entonces, ¿es esto consistente con lo que observamos en la montaña, en Chacaltaya? Esto es lo que la rosa de vientos para Chacaltaya. En el invierno, solo que un poco más agrandado, más largo, lo hemos definido así, de mayo a septiembre, los vientos vienen típicamente, si uno se para en Chacaltaya, del oeste. Y en verano vienen del este. Esto hacía mucho sentido, dice esa fácil, del este viene la humedad, del oeste está muy seco, entonces por eso en invierno no llueve y en verano sí, pero ven que no es tan simple como eso, a pesar de lo que se ve. Ahora, ¿por qué tanta diferencia entre lo que veíamos aquí, esta distribución de esto y esto? No estamos del todo seguros, pero creemos que tiene que ver con la topografía. Ven, aquí está la estación en Chacaltaya y ven los cerros, están casi de este a oeste, ¿no? Entonces es posible que tengamos también un efecto de canalización, a pesar que la estación de medida de la meteorología está lo más alto de la montaña, pero igual puede que tengamos un efecto de canalización. Y ya voy a terminar, esto me he pasado, perdón. Hemos hecho y estamos haciendo algunas campañas en el área metropolitana, ¿no? Estamos midiendo y hemos medido en una campaña previa en el mismo aeropuerto. Lo interesante del aeropuerto es, y creo que tengo aquí, es que el lugar de medida está más o menos entre 600 y 800 metros de la zona realmente poblada, ¿no? Dentro del aeropuerto. Claro, tenemos aviones que pasan, pero ni de cerca es el tráfico tan alto como el que tienen aquí, que estaba viendo que es increíble. Entonces, y en el centro de la ciudad hemos medido también, en el mismo centro donde tenemos tráfico lento, ¿no? Muy cerca de la fuente, y hallamos algunas cosas interesantes. Lo primero, lo de siempre, ¿no? Los picos de tráfico. Para esto en el alto, en la estación que les decía, se ve muy claro, se ve muy bien también aquí eso que les mencionaba, que alrededor del mediodía baja mucho la concentración. Tiene que ver con dos cosas, con la convección, pero también todavía en una ciudad como La Paz, la gente para a almorzar. Y para el tráfico, y parece otra ciudad de una hora al mediodía. Entonces, pero eso no se ve, por ejemplo, en el centro de la ciudad, no se ve esa bajada, porque estamos muy, muy cerca de la fuente, entonces tal vez con eso. También hay más ruido en esto que hemos hecho, perdón, no he dicho qué son las cosas. El black carbon que estamos midiendo está en negro y la concentración de CO en azul, que siempre son muy correlacionadas. Y el número de partículas que se ve ahí, en el caso del alto, que es más como la cantidad de carbón negro, pero de fondo, urbano, mientras que lo que se ve cerca de la fuente es ligeramente diferente. No voy a ir a detalles, de todos modos es muy interesante esto. Y hemos tenido la suerte, y yo les decía a mis colegas alemanes, no es suerte, es que hemos diseñado así, pero sí era suerte, es que ha habido un día durante la campaña
que había el censo en Bolivia, que se hacía después de muchos años. Una cosa que ha pasado ese día es que no nos han permitido salir ni a pie de nuestras casas. O sea, no había tráfico, todo el mundo en sus casas, los únicos que estaban eran los que hacían el censo. Y entonces, esto es, por ejemplo, el centro de la ciudad, donde hay mucho tráfico, hay a veces camiones, todo lo que quieran. Pero el día del censo, estaba justo uno de nuestros colegas, un francés bastante grande, que en teoría no debería poder salir, pero el hombre decide que va a salir a pasear. Y creo que porque es tan grande no lo han arrestado, ¿no? Porque deberían haberlo arrestado. Y toma esta foto, como ven, ni un auto. ¿Y qué es lo que medimos? La semana. Esta es la semana alrededor del censo. CO, ¿no? Lo típico, cosas o carbón negro. Estos son los datos crudos, no hay salida. Pero miren el día del censo que ha sido el 21, ¿no? Esto de aquí. No hay nada. Y, de hecho, esto parece que son algunos autos que han pasado temprano en la mañana. Por ahí. Y no se ven muy bien los colores, pero otra vez tenemos aquí la cantidad, el tamaño de las partículas y las mismas 24 horas. Y el día del censo está muy limpio, muy limpio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la fuente principal de contaminantes, por lo menos de carbón negro y de CO en la zona metropolitana, es transporte. Y de hecho, tiene sentido, hay industria en el Alto, pero hay mucho viento, hay una cementera, eso es tal vez otra historia, ¿no? Que es grande, muy grande, pero no vemos la señal de esa cementera, significa el régimen de vientos ayuda a la dispersión de los contaminantes. Y ahora estamos en una campaña ya un poco más larga, de un año, con participación de varios colegas, de los grupos de los alemanes y franceses están, pero tenemos además a la gente que fabrica los etalómetros, un tipo de etalómetros, tenemos a la gente de España, ¿no? Que son muy buenos en todo el tema de metales, y entonces estamos utilizando unos highball, estamos muestreando, colectando filtros donde queremos medir concentración de metales, estamos midiendo carbono elemental, carbono orgánico, y a la vez en el Alto hemos puesto otra vez un SMPS que nos permite dar la cantidad de partículas y la concentración y por tamaño, ¿no? Hemos puesto un silómetro pero muy viejito, no tan bonito como el que tienen ahí, que nuestros amigos de NASA lo recuperaron del National Weather Service, que los estaba botando básicamente, y los mandó para ver si podíamos hacer algo. Sí podemos hacerlo funcionar, pero la señal no es muy buena, pero igual podemos usarlo. Y medimos entonces, aquí en el Alto, medimos en el cerro de un museo en el centro de la ciudad. Esta vez no estamos cerca de la fuente, lo que nos interesa es realmente la señal de fondo, ¿no? Y Chacaltaya nos da la señal regional. Entonces, les voy a mostrar solo, este es son realmente el primer resultado que ha salido, como decimos, pan que sale del horno recién, y nos ha llamado la atención, porque fíjense, esto es PM10, ¿no? En el Alto, en el altiplano, digamos, en La Paz, en el Valle, en dos lugares que no están muy cerca de la zona de tráfico, y la correlación parece muy alta, ¿no? Entre los dos. No estábamos esperando que sea tan alta. Tenemos un outlier aquí, y esto se debe a que hay un día, por tradición, yo no sé si tienen esta tradición ustedes acá, pero en San Juan, el 23 de junio, se hacían fogatas, no se hacen todavía, pero el municipio ha trabajado mucho porque era una cantidad increíble. No solo quemaban madera, quemaban llantas, quemaban todo, entonces era una locura. Pero este San Juan todavía se ha quemado, y de hecho lo que ven aquí es humo, y ven aquí sí se ve la capa límite, o el humo no puede subir, hay una inversión claramente, y este es un camino que está yendo a Chacaltaya, pero no está tan alto todavía, pero ven una capa de humo muy fuerte ese día. Cuando uno quita este outlier, de todos modos la correlación sigue siendo muy alta, ¿no? Entonces, esto es algo que está en curso y todavía tenemos mucho que hacer. Y algunos otros resultados, voy a ir muy rápido. De carbón negro, por ejemplo, para estos 3 meses que tenemos de medida entre el Alto y la ciudad, otra vez pensamos que es la señal de fondo. Ven aquí hay una fuerte correlación en tiempo, pero la señal que se ve en la ciudad es mucho menor de lo que se ve en el Alto. Creemos que tiene que ver con el tipo en la noche sobre todo, con el tipo de tráfico que hay. El Alto es la salida principal de todo el tráfico hacia el interior del país, y creemos que tiene que ver mucho aquí eso. Aunque aquí es mucho más abierto, y también hay mucho más viento y demás que debería dispersar estas partículas. Entonces, como resumen, solo
que realmente sabemos que hay transporte de material particulado hacia la región andina, que hemos logrado poner la estación desde el 2011 y que está funcionando y está funcionando bien. Eso nos enorgullece y estamos contentos. Estamos midiendo tanto propiedades de aerosoles como de gases, como la meteorología. La pregunta que me hacían es muy buena, y varias otras cosas más. Es un lugar donde varios grupos quieren ir a hacer medidas. De hecho, al año va gente de Finlandia para hacer una campaña en conjunto. Eso es otra cosa. Parte de la política es, si hacemos algo, estamos metidos aunque nos cueste mucho, ¿no? Y algo que nos está costando es terminar de publicar todo lo que tenemos. Tenemos una cantidad muy grande de datos. No somos muchos y algunos, la mayoría no estábamos trabajando antes exactamente en aerosoles desde este punto de vista. Entonces, además habíamos decidido sacar un número especial, lo que significó que teníamos que hacer todos los papers en paralelo. Ese es un error, pero bueno, están saliendo, no en paralelo exactamente, pero van a salir, ¿no? Entonces tenemos una señal muy clara de transporte durante la época de quema, pero también hay una clara señal del arribo de lo que viene de la ciudad, ¿no? La capa límite planetaria juega un importante rol, pero no es el único factor. Algo que no mencioné cuando uno hace el análisis de retrotrayectorias, el número muy bajo de retrotrayectorias que atraviesan la ciudad. Uno podría, mirando solo eso, podría concluir, el aire que llega a Chacaltaya no está contaminado por la ciudad, pero no es cierto. Otra vez el asunto es un poco más complicado, ¿no? Se ha observado la formación de partículas, ¿no? Principalmente durante la época seca, y lo que se tiene para partículas más grandes tiene que ver con transporte de más largo alcance, ¿no? Y la fuente más importante es la vehicular, y finalmente tenemos que el biomass burning, la quema de biomasa vegetal, juega un papel en la variación interanual. Y voy a terminar con esta foto de mi estudiante, que me gusta mucho. La foto esta es la ciudad de La Paz desde nuestro laboratorio, ¿no? En el sur. Es una foto muy linda. Han hecho dos estudiantes, ¿no? Que han ido hace poco que trabajan en líderes. Se les ha ocurrido, me ha gustado mucho porque, fíjense, es la estudiante que se ha puesto algo allí. Tienen el LIDAR que está funcionando, que es ese. Creo que han puesto uno de los celulares encendido y han logrado la foto, ¿no? Y por eso pone, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Andrade, muy interesante.